Dentro de los primeros pasos que tenemos que hacer luego del proceso de instalación de DocuCloud es revisar o configurar nuestras versiones y los estados de aprobación y rechazo. Las versiones son básicamente nomenclaturas de revisión por las cuales van a pasar un documento. Por defecto, ya vienen cuatro nomenclaturas, en este caso la versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Sin embargo, nosotros podemos seguir creando nuevas versiones y podemos establecer nuestra propia configuración. Por ejemplo, voy a crear una nomenclatura de versión A, luego voy a crear una nomenclatura de versión B y puedo decir que la versión previa a la versión B es la versión A. Puedo establecer una versión C y le digo que la versión previa de la versión C es la versión B. Y luego puedo configurar que la versión previa de la versión 1 pueda ser la versión A, la versión B o la versión C. De esta manera lo que estamos diciendo es que un documento podría pasar por la versión A y luego de la versión A puede pasar bien sea a la versión 1 o a la versión B. Si pasamos a la versión B, podemos luego pasar a una versión C y así sucesivamente. De esta manera, el sistema por el cual avanza los documentos y va quedando su historial de revisión está definida por el sistema de versionamiento que nosotros establezcamos. Lo segundo que debemos configurar son los estados de aprobación y rechazo. Por defecto, cuando se crea o se instala la plataforma, siempre se va a crear un estado de aprobado y un estado de rechazado. Los procesos de aprobación y rechazo siempre son binarios, es decir, o es aprobado o es rechazado. Sin embargo, nosotros podemos crear sus estatus de aprobación. Por ejemplo, podríamos establecer que es aprobado con comentarios y decimos que es de tipo approval. Y aquí nos establece que quedó de tipo aprobado con comentarios. Esto quiere decir que cuando una persona vaya a aprobar el documento, le van a salir estas dos opciones, aprobado o aprobado con comentarios. De igual forma, si rechaza, podemos colocar otro subestado de rechazo que podría ser documento no cumple con las especificaciones y le establecemos que es de tipo rechazo. A esta la vamos a actualizar y le vamos a colocar información incompleta. Entonces, a grandes rasgos tenemos dos estados de aprobación y dos estados de rechazo. De esta manera ya hemos finalizado el proceso de configuración tanto de los estados de aprobación como de las versiones. En el próximo video vamos a hablar de los tipos de documentos.